autos por todas partes, en las calles, no hay lugar para estacionar, no es ninguna novedad. En Buenos Aires, en las principales ciudades del país, la cantidad de vehículos en circulación ha aumentado enormemente, pero la capacidad de contenerlos no ha aumentado equivalentemente. Bueno, el boom de los autos, y este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos, en 2013 ha tomado un impulso especial. Silvia, Mabel, bueno, los números de la industria realmente dicen que esto es un fenómeno que que ya lo veíamos en los últimos 2-3 años, pero este año también está bueno, creciendo por muchas circunstancias. No es una economía que está precisamente estallando, porque el ritmo de crecimiento económico ha caído, pero los autos la gente los sigue comprando por una cantidad de motivos que vamos a revelar esta noche, lo vamos a analizar esta noche. Pero yendo a los números, mayo fue un mes que sorprendió, 90.000 unidades vendidas, es un récord histórico nunca antes alcanzado en la Argentina, lo que hace que las automotrices estén proyectando un año tal vez de 900 a 1 millón de unidades vendidas, que es un fenómeno realmente. Y entre las razones se habla del dólar auto, es decir, el auto como refugio de valor, la gente que frente a la inflación dice, me compro un auto, y se da un fenómeno extraño en la Argentina, que es que antes, cuando vos sacabas el auto de la concesionaria, inmediatamente disminuía de valor. Ahora sale de la concesionaria y aumenta de valor, con lo cual es un fenómeno bastante peculiar, ¿no? Claro, y bastante paradójico, porque uno dice, ¿cómo construir sociedades viables con esta explosión del transporte individual como son los automóviles? ¿Cómo construir una ciudades en las que se pueda transitar y vivir, promoviendo el uso de bicicletas, el uso de y creciendo la venta que, por otro lado, compensa y equilibra otros desequilibrios económicos? ¿Cuánto de las políticas públicas están presentes en este tema, ¿no? Bueno, para profundizar sobre este fenómeno, hoy está con nosotros Luis Cheriotto, periodista de Clarín y además un experto en la industria automotriz. Luis, bienvenido. Gracias. Y gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿vamos a llegar este año, se va a llegar a 1 millón de autos vendidos? Es muy probable, es muy probable. Tendría que ocurrir algo que corte la inercia actual para no llegar a 1 millón o 950.000 unidades. Claramente se va a superar las 900.000 unidades, se va a llegar a un nuevo récord, porque hasta ahora la mayor cantidad fueron 800, casi 900.000 unidades, poco menos de 900.000. De modo que un crecimiento del 4 o 5% respecto a 2011, no respecto a 2012, ya te hace llegar a esa marca que obviamente en un año electoral suma. Es importante. Y Luis, ¿a qué atribuís vos este fenómeno? ¿Cuáles son las causas? Porque bueno, aparentemente es el único consumo que sube. Es lo único. Es el único índice industrial hoy que está creciendo como fue a lo largo de la década de 2000. Bueno, vos lo marcaste muy bien, hay un dólar auto. El auto, no desde ahora, sino desde hace varios años, sigue el ritmo de la inflación oficial. Le gana por 2 o 3 puntos, pero está muy lejos de las estimaciones que hacen las consultoras privadas o los institutos provinciales, que por lo general han mantenido niveles de 20-25% según el año. Los autos han aumentado de precio a un ritmo más parecido a la inflación oficial y al dólar oficial. Entonces, gente que tiene atesorado dólares se encuentra con que es una buena oportunidad, quizás no en esta semana de dólar planchado, pero sí en estas semanas que sucedieron, que pasaron, bueno, realizar, vender esos dólares obviamente en el mercado informal y comprarse un auto. Y también esa es una de las explicaciones. También hay otra explicación en términos de salarios, ¿verdad? Porque si uno cuenta... Cantidad de salarios. Claro, cantidad de salarios necesarios, porque, a ver, los salarios de aquellos gremios que han tenido aumento lo que pasa es que están, con la inflación o superior. Ahí el impuesto a las ganancias también te recorta, claro, el poder adquisitivo real. Medir el salario, tenés que medirlo el salario de bolsillo, no el salario nominal o el salario de sobre. Ajá. Tenés que medir el salario que terminás percibiendo y quizás no sean tan pocos salarios como por ejemplo en los años 90. Ajá. En los años 90
que empezó el boom automotriz y después se detuvo por la crisis económica y la recesión, en ese momento se llegó al borde del 500.000 de unidades. Y en aquel momento vos con 12, 13 salarios industriales te comprabas un auto. En este momento necesitas probablemente un poco más que eso para comprarte una unidad promedio, cuando lo medís contra el salario de bolsillo. Pero evidentemente hay instrumentos de ahorro en esta economía revuelta y bastante informalizada que ayudan a que uno decida el auto como refugio de valor. Claro, ¿absorben los pesos que no se pueden pasar a dólares? Yo creo que sí. Están absorbiendo. Y de todas maneras, pongamos en claro esto. En el año 2011, cuando cayó la industria y cayeron las ventas, igual se vendieron y se vendieron más de 800.000 y se produjeron casi 800.000. De modo que vos ya tenés una industria con un nivel de ventas también muy importante, mucho más importante que hace 15 o 20 años. Lo que hoy se vende en un mes, vos decías 90.000 unidades. 90.000 unidades fue el total de unidades vendidas en 1990. En un año. Ahora se vendieron en el mes de mayo, que ni siquiera fue el mes de mayor venta, porque por una cuestión estacional los patentamientos de enero son los más importantes, porque juntás las ventas de diciembre. Esto es todo estadístico igual, pero cuando vas al hecho, en un mes hoy vendés lo que hace 20 años vendías en un año, que igual el año 90 es histórico, porque fue el año de más bajas ventas de toda la historia de la industria, ¿no? Sí, incluso algunas automotrices ahí pensaban en retirarse. Se iban a ir. Claro. Se iban a ir, sí. Ahora, frente a esta situación, ¿las empresas están invirtiendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Al máximo de su capacidad? Sí, hay inversiones. Por supuesto no son las inversiones de otras épocas, ¿no? Yo ayer hablaba con un experto, cuando Fiat armó su planta, invirtió $600 millones con lo que era la paridad del dólar del año 96. Hoy Honda, que es la planta automotriz más reciente que tenemos en la Argentina, necesitó $250 millones para poner a funcionar una planta que hoy debe andar en los 40.000 unidades anuales. Y las inversiones además se anuncian en pesos, antes eran en dólares, con lo cual tenés que empezar a hacer la conversión. Bueno, ¿qué clase de inversión es? Ford anunció una inversión importante hace poco para producir el nuevo Focus, más de 1.000 millones de pesos, pero no hay lanzamientos industriales masivos. Este año va a haber 2 lanzamientos industriales nada más. 2 lanzamientos de modelos. De modelos, dos nuevos autos. ¿Y cuántos fueron en otros años? No, el año pasado hubo más o menos 6. No me acuerdo bien si fueron 5 o 6, pero es otra cantidad en todo caso. Hay años en general la industria argentina se concentró en lanzar modelos medianos. Los modelos medianos, esto es la especialización del Mercosur que nació precisamente en los años 90. Y los modelos medianos son pocos, son poquitos. No es como en Brasil que está todo el tiempo lanzando autos chicos, por lo tanto probablemente tengas un lanzamiento por mes o 2. Acá tenés una pick-up por año, un restyling, un refreshing le dicen ellos. O sea, le cambian los faroles, el frente, el precio. Bueno, de cualquier modo, la pasión de los argentinos por los autos se va a poder ver dentro de pocos días, porque el 20 de junio se abre el Salón del Automóvil, que es un gran evento en la industria, es como la feria. Y en el próximo bloque, cuando volvamos, le vamos a preguntar a nuestro invitado, Luis Cheriotto, qué se puede llegar a ver allí, de qué se trata esta feria y qué pasa en el Salón del Automóvil. Enseguida volvemos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana.
Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Telefónica. Las imágenes que veníamos recién eran del último Salón del Automóvil que se hizo hace 2 años y que va a abrir ahora el 20 en la Rural. Y Luis, esta exposición, ¿de qué se trata? Pues se espera mucha gente, ¿no? El Salón del Automóvil capta la atención de todos los tuercas, de todos los que quieren ver novedades, se utiliza como vidriera, es la gran vidriera y además probablemente sea la más importante de las exposiciones para los que arman stands, o sea, es donde ves además lanzamientos tecnológicos muy importantes en materia de stands y de presentaciones. Es un show. La industria también de eso. Claro, es un show, tiene mucho de show. Pero bueno, la estrella de ese show es el auto. Se ven prototipos, muchas veces la importancia del salón está precisamente, se mide por los prototipos que las automotrices mandan para que sean vistos. Y efectivamente el Salón del Auto de Buenos Aires es importante, se retomó hace no tantos años, había sido suspendido por la crisis que sucedió 2001-2002, y te diría que las ediciones que se vienen sucediendo tienen récord de público, o sea, lo contás de a cientos de miles de personas, y la verdad que los modelos que se presentan son interesantes. Están esto que hablábamos recién, los nuevos lanzamientos industriales de este año, vas a ver los nuevos lanzamientos comerciales y mucho también de prototipo de auto viejo, de lo que tiene que ver con la pasión tuerca propiamente, algún auto de carrera. Eso es el Salón del Automóvil, en resumidas cuentas. Que es en el mundo hay, digamos, el famoso de Detroit. Está el de Detroit, está el de París, está el de Tokio. Ajá. Esos son los más famosos. Claro, el de Detroit concentra obviamente la atención de la industria norteamericana, donde por supuesto los japoneses y los europeos quieren meter la cola. El Salón de París es probablemente más cosmopolita, más parejo, porque también las norteamericanas ahí son muy importantes, y el de Tokio suele ser el más tecnológico. Ahí vos ves unos stands que directamente te sorprende el stand en sí mismo, te quedás más mirando el formato que el producto. Sí. Eso sería como el lugar del sueño, ¿no? Las exposiciones son los prototipos, lo que puede venir, el tipo de hibridaciones que hay en el uso de energía. Bueno, eso es una de las cosas que más llaman la atención. No sé si lo vamos a ver tanto en este salón nuestro, aunque algún modelo probablemente se pueda ver de la mano de Ford. Hay algunos secretos todavía que se van a ver el día que abra el salón, ¿no es cierto?
Pero el tema de la hibridación y de los combustibles me parece que va a ser por lo menos uno de los costados a desarrollar. Claro. Y se están empezando a ver en los demás, en los salones estos de la primera línea. Porque es la preocupación, qué tipo de combustibles van a usar los automóviles de acá a 10, 20 años. Aunque dicen que con el descubrimiento del shale gas y con Estados Unidos como autoabasteciéndose de petróleo a raíz de estos descubrimientos, las automotrices le pisaron un poquito el freno al tema de los autos híbridos, en el sentido de que, bueno, observan un escenario donde en vez de faltar petróleo, va a haber petróleo a precios accesibles o similares a los Pero actuales. Está viendo algunos desarrollos igual, creo que no soy un conocedor del tema con nitrógeno, o sea, no con electricidad, lo que se está pisando el freno sobre todo es con el auto eléctrico. Ese es como que antes de salir ya está empezando a pasar de moda. Se verá con el tiempo si es así, pero como que la plata para los desarrollos está en otros combustibles alternativos que no sean necesariamente la electricidad. Las baterías de litio, buscar otras formas de alimentación. Sí. ¿Qué pasa con la industria? Porque si bien es cierto que para la Argentina es muy bueno tener industria automotriz y es uno de los pocos países del mundo que la tiene, también es cierto que la industria le genera un déficit comercial importante. ¿Cómo es Claro, esto? el problema no es de la industria, o sea, hay un problema que es intrínseco de la industria. Cada auto made in Argentina tiene 70% de autopartes importadas y en algunos casos 80%. Entonces ahí vos ya tenés un problema, que tenés un auto argentino que en realidad está armado con autopartes extranjeras, de las cuales la mitad son brasileñas. Entonces, hacemos 900.000 autos, ponele que se hagan este año, que se fabriquen, no que se vendan, que se fabriquen. 850, 900 es más o menos lo que se estima. La mitad va a ir a Brasil, 450.000, 500.000. Pero la mitad de esos autos que le vendemos a Brasil ya son brasileños internamente. Somos maquiladores. Claro. Entonces ahí tenés un problema que es de la industria automotriz, intrínseco, bajo nivel de integración local. Pero después tenés otro tema que es más general, si querés, que es que en general las industrias automotrices son deficitarias. Después es en cuánto lo son en todo caso, pero en general son deficitarias en materia de balanza comercial. El problema que acá tenés es que como la Argentina tiene agujeros de balanza comercial por otros lados, entonces el déficit que genera esta industria potencia ese problema. Si vos tuvieras, en vez de 10.000, 12.000 millones de déficit en materia de energía fuera superavitario, quizás no te dolería tanto. Pero en este momento que tenemos este grave problema que se traduce en el cepo del dólar, obviamente la industria automotriz duele en materia de auto. Son más o menos 5.000, 6.000 millones de dólares según el año el déficit neto. O sea, tenés un déficit de autopartes que lo compensás con alguna exportación de autopartes y con exportación de autos, donde somos superavitarios. Pero son casi 11.000 millones de dólares de origen que tenés que remontar. O sea, tenés que ir recortándole a esos 11.000 millones de dólares. Te termina quedando un déficit de entre 5 y 6.000 millones de dólares. Que es un déficit ya crónico. ¿Hay algún cambio últimamente en la política industrial para revertir esto? ¿Se está haciendo algo al respecto? Se hace. Pero sería, claro, pero no al ritmo al que crece la industria. Ah, claro. Yo diría que no sube ni por la escalera. Claro. O sea, ni siquiera vale esa analogía de la escalera y el ascensor. Sí. Se van integrando piezas locales poco a poco, pero además hay un tema que tiene que ver con esta cronicidad, valga el neologismo. Los modelos tienen una vida útil muy corta. Los modelos duran 5 años, 4 años. Hay automotrices que te sacan un modelo cada 3 años. Entonces no tenés tiempo de asentar la industria. Claro. Autopartistas, ¿no? Aldo Pignanelli, el titular de SMATA, me acuerdo cuando era, ahora no sé porque está con otro juego político, pero cuando era secretario gremial decía que pasamos a tener industrias con rueditas. Porque son industrias que tienen un porcentaje de integración tan bajo que hoy las pones acá y mañana las sacás y el costo que pagás es muy bajo. Porque en realidad son, lo que vos acabas de decir, Mabel, maquiladoras. No son maquiladoras, son industrias y vos te metés y son unas fábricas con una tecnología muy importante. No es que son maquiladoras, pero esa industria es lo que hay hoy. O sea, es, digamos, a lo máximo que hoy podrías aspirar
en materia de integración y de desarrollo industrial, por lo menos dentro de los autos. Porque en cuanto empezás a sentar las autopartes, te cambiaron el modelo. Entonces tenés que salir a comprar en China o en Europa o en Estados Unidos la parte cara, que es la parte tecnológica, o sea, los componentes electrónicos y de computación, los motores. Los motores. No hacemos motores. No hacemos motores. Se dejaron de hacer. Hacemos motores para cosechadoras y para algunos desarrollos diésel. No se hacen motores desde hace 20 años. O 15, pero no se hacen motores. Los motores son brasileños, son europeos. El corazón del auto no lo hacemos. El tema es si no hay ninguna inversión específica para desarrollar esa industria en algún segmento, porque es obvio que en esta... No la ha habido, y te digo una cosa, en su primer periodo presidencial, ya Cristina Kirchner venía pidiendo un motor argentino. O sea que no es que no está en la voluntad del gobierno que haya un motor local. Y no hay. Y claramente la industria automotriz es una industria que gana dinero porque la industria automotriz sobre todo vende autos, produce autos y sobre todo los vende. Porque acá de los autos que se producen en la Argentina, 1/3 se vende en la Argentina, los otros 2/3 se exportan. Pero un 70% de lo que se vende acá es importado. Es un negocio comercial. Además, por ahí ganan plata, obviamente, con ese negocio comercial. Antes podía decirse, bueno, es un mercado muy chico, no tiene escala, pero ahora tiene escala, digamos, ya casi con 800, 1 millón. Sí. Hoy en Argentina se venden más autos que en España, ¿no? O sea que, bueno, España tiene una crisis. España está en crisis. Está en crisis, pero bueno, pero tiene España una era un mercado de casi 2 millones en su Tiene una población mayor, además. Hoy está en menos de 800.000 autos. Pero con un nivel adquisitivo todavía que es por lo menos 3 veces más que y con Argentina. Otros modelos. Los autos que se venden acá son autos baratos. Ajá. Son autos baratos. Claro. O sea, Volkswagen y General Motors con sus modelos baratos son las que encabezan el ranking de ventas. Claro. Pero uno podría decir, bueno, ya la industria tiene un poco más de escala como para justificar. Hay un problema de política industrial allí, evidentemente. Sí, también es cierto que la industria, digamos, está tan globalizada que a las fábricas de la Argentina, por ejemplo, en el caso de Toyota, miden la competitividad de la localización en Zárate versus la fábrica que tienen en Tailandia. Y frente a Tailandia, donde no hay acuerdos, donde no hay sindicatos, digamos, la Argentina es mucho menos competitiva. Saca el tema del dólar o lo que sea, ya es por un problema de relaciones laborales. Entonces Toyota dice, bueno, ¿dónde? Y invierto ahí, en Tailandia, ¿no? Sí, pero estamos siendo mucho menos competitivos que México. Ahora. Claro. ¿Y eso por qué? ¿Por el dólar? Por el dólar y porque en México aprendieron a hacer autos de buena calidad, maximizando costos. Seguramente no tendrán la sindicalización que tiene la industria argentina. Que es la que no tenemos que perder, por otro lado. Pero a los mexicanos les está pasando lo mismo que a los brasileños. Empezaron haciendo autos malos y ahora están haciendo unos autos impresionantes. Los mexicanos exportan autos a los norteamericanos. También tiene que ver con eso, con qué tipo de industria querés hacer y a qué mercado llegás. Nosotros estamos llegando a Brasil porque Brasil nos demanda esos autos y los ejecutivos priorizan a Brasil o porque los demás países no nos compran. Me parece que hay un poco de las dos cosas. Me parece que las dos respuestas caben a esa pregunta, pero casi 9 autos de los que exportamos van a Brasil. Ahí está, en el minuto que nos queda, el 2014, digamos, esto puede seguir subiendo, llegó al techo la industria, ¿qué sensación tenés? No, puede ser una industria de más de 1 millón de autos. Recién hablábamos el ejemplo de España, que producía 2 millones de autos para una población de 55 millones de habitantes, 60 millones de habitantes. Y además por esto de que nosotros producimos autos, no vendemos, producimos para Brasil. Bien. Bueno, muchas gracias Luis Seriotto por ilustrarnos y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos hasta el jueves que viene.